Análisis de la carta robada de Edgar Allan Poe. Toda carta que pretende ser coherente debe poseer un texto. En el caso del cuento, nunca se nos revela el contenido, pero podría comprometer a una relación incluso de amantes. Allan Poe era un escritor destacado de la literatura y de la sociedad norteamericana de su tiempo. Desde esta perspectiva, la carta robada es vista como una queja del autor hacia la burguesía. El rey es aquel hombre de negocios que reconoce la importancia de la carta, pero desconoce tener responsabilidades más importantes que resolver. El ministro se da cuenta del conflicto en el que la reina ha sido envuelta. Roba la carta frente a sus ojos, pero ¿con qué beneficio? Puede utilizarla como chantaje y así poder sacar provecho y escalar posiciones en su rango político. Retomando que la carta es una crítica, inmediatamente que el ministro se convierte en aquel escritor perteneciente a la burguesía que utiliza la escritura para conveniencia personal, de prestigio disfrazado de sus textos. Pasando el robo, la policía es quien se encarga del caso. En el cuento se puede apreciar la táctica del cuerpo de policías revisando centímetro por centímetro, pues hay un aspecto del que pudimos darnos cuenta y no se puede olvidar. Ante la exhaustiva búsqueda, no tenemos derecho a preguntar cómo es posible que la carta no se haya encontrado en ningún sitio, puesto que en el campo que estos agotaron la contenía de hecho, como lo probó finalmente el hallazgo de Dupin. Y es cierto, ¿cómo es que la policía no se dio cuenta de que la carta seguía en el mismo lugar? Podríamos deducir dos cosas. En primer lugar, es cierto que la policía no haya encontrado la carta, pues en el cuento se menciona la obviedad de su búsqueda, pues hacían en lugares en donde inaudiblemente se podría ocultar algo. Olvidaban los que estaban a simple vista. En segundo lugar, se tiene que en realidad la policía no quería encontrar la carta, por alguna orden que hubiera recibido por algún cargo arriba de ellos. Edward Davidson, en 1960, explica que todo crimen es el rompimiento de la orden aparente de las cosas, y es por consiguiente cómo descubrir por un momento lo ideal, la naturaleza verdadera de las cosas. Siguiendo la premisa en un principio mencionada, para Poe, el descubrimiento del ideal radica en la recuperación de la escritura de la burguesía. En el cuento, Dupin explica que uno de los problemas principales para acceder a la solución de los enigmas es el uso exacerbado de la lógica matemática. El error radica en suponer que las verdades de lo que se llama álgebra pura son verdades abstractas generales. Poe, en este cuento, fusiona la poesía y las matemáticas para la resolución del conflicto. Pero no solo eso, es indispensable sino también la función con la naturaleza para percatarse de la verdadera realidad, reconociendo así la inteligencia humana. Lo mismo sucedió en el juego de par e impar, identificando la inteligencia con el contrario. Precisamente eso fue lo que hizo Dupin para poder llegar al final de toda problemática que rodeaba la carta. Hasta este punto, el cuento podría resumirse en tres miradas. Una mirada que no ve nada, el rey y la policía. Miradas que ven como los primeros que no ven nada, la reina y el ministro. Miradas que ven como lo que hay que ocultar se deja al descubrimiento, Dupin y el ministro. Pero, ¿cuál es realmente el conflicto? Como se menciona, el contenido de la carta jamás fue revelado. Fue arrebatado incluso comenzando el cuento. Si nos basamos en lo que se ve a simple vista, lo que rodea nuestra atención es el robo, pues hace mención de él en distintas ocasiones a lo largo del relato. Pero a pesar de no haber sido mostrado, el cuento nos hace suponer que dicho contenido es realmente comprometedor, por lo cual ya no se busca en sí un culpable, sino volver a tener posesión de la carta. Si tomamos en cuenta que se ha mencionado, otro conflicto recaería en ocultar que la carta es real y que verdaderamente nos ha encontrado. Poe quería demostrarnos esta inconformidad de que se arrebate y que se haga mal uso del poder de las personas en rangos políticos mucho más altos. Retomando la definición de conflicto, los objetivos e intereses de los distintos personajes entran en confrontación, haciéndolo así todo lo posible por conseguir estos objetivos individuales. Podría concluir que el conflicto ha sido resuelto al haber sido recuperada la carta de manos de personas que harían mal uso de ella.